¿Qué tal? Bienvenidos a Protestante Digital. Les habla Daniel Ofcam. Ya sabéis que en este espacio de entrevistas, en el que de vez en cuando pues aparecemos, intentamos abarcar diferentes temas y hoy nos vamos a acercar a un tema que tiene que ver con la historia, con la teología y creo que también con el presente de las iglesias protestantes en España. Se trata de la publicación del libro Fe Viva. Es un trabajo que se ha editado por la Red Credo. Ha sido publicado en el año 2025 y está circulando pues ya por diferentes ámbitos, y también en Protestante Digital pues queríamos conversar un poquito con su editor, Andrés Mesmer. Él es el decano del Seminario Teológico de Sevilla, a quien tenemos el placer de saludar. Hola Andrés, bienvenido. Hola Daniel, un placer estar aquí y gracias por esta oportunidad. Pues este libro, Fe Viva, se puede encontrar, ha sido publicado por la, como decíamos, editado por la Red Credo y publicado por Monte Alto Editorial, así que si alguien está interesado en poder tener este libro, puede buscarlo y podrá encontrarlo con estos datos, Fe Viva, y el subtítulo dice La doctrina y práctica de los reformadores españoles del siglo XVI. Sobre este interesantísimo tema vamos a conversar en los próximos minutos. Quizá lo primero, Andrés, sería preguntarte por el origen de este proyecto, cómo nació la iniciativa de preparar Fe Viva, en qué momento surge esta idea de alguna manera pues acercarte a los textos y a la doctrina y práctica de los reformadores españoles del siglo XVI. Ya, bueno, supongo que la historia es un poco larga. Empieza, supongo, cuando llegamos a España en 2012. Cuando llegué aquí, pues yo como americano, yo estaba en otro mundo, ¿no? España es otro país, otras costumbres, otra dinámica, otro todo, ¿no? Todo diferente y pues... pero lo interesante es que cuando iba al culto, yo me sentí en casa, como si estuviera en Estados Unidos. Vamos, eso es mi experiencia, no sé de la de otros, pero en mi experiencia era como, estoy muy cómodo. No debería ser así, ¿no? El resto de España es muy diferente, pero el culto de Estados Unidos no debería ser así. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿ha habido protestantes en España antes de que mi llegada en 2012? Donde yo empecé a indagar un poco y pues rápidamente llegué al siglo XVI y empecé con la confesión de fe de Casiodoro de Reina, y eso es realmente lo que cambió la trayectoria de mi vida. Y con el tiempo he estado pensando, bueno, siguiendo la misma pregunta de qué podemos hacer para que la iglesia en España sea más española. Que sé que suena a veces ridículo a la gente escuchar a un americano decir algo así, pero es lo que el Señor ha puesto en mi camino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y una de las cosas que a mí me ha gustado mucho en mis estudios es descubrir lo que se puede llamar el protestantismo clásico o el protestantismo de los siglos XVI y XVII antes de la Ilustración. Ahora, yo no estoy en contra de la Ilustración ni del movimiento evangélico que nace de los mismos siglos. Yo soy evangélico, pero yo soy más que evangélico. A mí me encanta la teología, la espiritualidad, la catolicidad, si me permites la palabra, la catolicidad reformada de los siglos XVI y XVII. Entonces, con el tiempo, ¿no? Dándole vueltas, pensando, eh, a mí me gusta la teología del siglo XVI y XVII, y yo veo que cada país, cada lugar ha publicado una recopilación de obras que da identidad a su iglesia y que da unidad a su iglesia geográficamente y también cronológicamente, es decir, desde el siglo XVI. Hay protestantes que han dicho, yo me identifico con esta recopilación de obras. En Alemania, por ejemplo, luteranos llevan 5 siglos diciendo, mi doctrina se encuentra en el libro de Concordias, es lo que se llama esa obra. En Inglaterra dicen, pues, mi doctrina, mi espiritualidad se encuentra en el libro de oración común y los 39 artículos. Y cada lugar, ¿no? Tiene su recopilación de obras. Entonces yo empecé a preguntarme, pues, ¿podríamos hacer algo así? ¿Qué habría pasado, ¿no? Si los protestantes españoles pudieran haber llegado a tal punto en el que podrían haber eh, convocado una especie de concilio o reunión para publicar algo parecido. Entonces, nosotros como equipo empezamos
a debatir el tema un poco, indagar y pues llegamos a esta conclusión de lo que hemos publicado en Fe Viva, de que sí, podemos hacerlo. Y pues eso es nuestra esperanza, que este libro sirva a la gente de hoy. Porque es algo no sé si llamarlo triste, porque nunca quiero hablar de otras tradiciones con la palabra triste, que yo estoy agradecido al Señor por lo que ha hecho en la iglesia de Alemania, por lo que ha hecho en la iglesia de los Países Bajos, incluso en Estados Unidos y otros países. Deberíamos siempre estar agradecidos por lo que el Señor ha hecho, pero me resulta, aún así, triste, entre comillas, que cuando los españoles o gente de habla hispana quiere volver, quiere identificarse con una tradición más histórica, tienen que hacerse un poco alemán, por decirlo así. Tienen que decir, bueno, mi historia realmente se encuentra en Alemania o mi historia realmente se encuentra en Inglaterra o donde sea. Es un poco triste, ¿no? Que si Mm. un protestante español quiere tener raíces históricas, no puede ser 100% español, por decirlo así. Tiene que depender de otras confesiones. E insisto que deberíamos dar gracias al Señor y yo tengo muchos amigos que son así y no es una crítica. Pero ahora tenemos una opción más, ¿no? Una opción para gente que dice, pues yo prefiero mantenerme en mi país o por lo menos en mi idioma español Ujú, identificarme con mi propia historia aquí en España o el mundo de habla hispana. Así que ujú. es la idea detrás de esto. Muy bien. La verdad que es interesante algunas de las cosas que comentabas, ¿no? Que digamos que hay siempre una referencia en el siglo XVI que los protestantes de otros lugares pueden tener y en España realmente esa referencia existe. Lo que pasa es que es muy desconocida, ¿no? En este libro pues, vamos a encontrar pues, la confesión de Casiodoro de Reina, vamos a encontrar también los tres credos ecuménicos primero, ¿no? Esta confesión de Casiodoro de Reina, confesión española, y luego el sumario breve de Juan Pérez de Pineda. Explícanos un poco cómo fue la selección de estos textos, o bueno, sabiendo que hay más textos también, sé que luego también hay más textos también en el libro, entonces cuéntanos un poco qué es lo que uno se encuentra cuando se lleva este libro consigo. Ya. Por desgracia, nunca se convocó esa reunión entre los protestantes españoles para tener esta conversación. Entonces nosotros, 500 años después, tuvimos que imaginar cómo habría sido esa conversación con los recursos que tenemos. Entonces, lo que hicimos fue pensar en las otras recopilaciones, ¿no? De Inglaterra, Países Bajos, Alemania, etcétera. Y lo que vimos fue que cada recopilación tiene una confesión de fe, un catecismo, normalmente los tres credos ecuménicos, y luego otros textos que pueden ampliar, complementar estos textos primarios de una confesión de fe y un catecismo. La confesión de fe es lo que rige, digamos, la doctrina de la iglesia y el catecismo es lo que se usa para formar a la próxima generación, a los niños, ¿no? Y los nuevos convertidos. Entonces, es lo que hicimos. Solo tenemos una confesión de fe, la confesión española, la de Reina. Así que eso no fue difícil. La parte difícil fue el catecismo, porque tenemos varios catecismos, ¿no? Reina escribió un catecismo, Constantino de la Fuente escribió tres catecismos, también Juan Pérez de Pineda, también Juan de Valdés, es decir, eh, hubo varias opciones, pero al final decidimos por el catecismo de Pineda porque fue el primer catecismo abiertamente protestante escrito desde Ginebra y que probablemente refleja la enseñanza que Pineda impartía en Sevilla antes de abandonar el país Ujú, por Ginebra. ujú. Entonces, nos sentimos relativamente cómodos con la doctrina contenida en su catecismo. Y luego, bueno, eso es como, digamos, la columna vertebral de esta recopilación de obras. La confesión y el catecismo, eso realmente es la esencia. Ahora, para complementar y ampliar un poco, hay otros textos. Un texto de Juan de Valdés sobre básicamente la predicación y los tres grupos a los que él predica, a los que rechazan
totalmente la fe, los que son supersticiosos y los que realmente ponen su fe en Cristo. Básicamente los que no tienen la ley, los que tienen demasiada ley y los que realmente ponen su fe en Cristo. Una obra preciosa que puede ayudar a la gente de hoy día. Ujú, También otras obras de Francisco de Encinas y la unión con Cristo. Eso realmente es la esencia de esa obra. Juan Díaz escribió una obra corta, pero muy, muy densa, en el mejor sentido de la palabra, que cada palabra se puede desarrollar sobre la religión y la relación entre lo interno, lo externo, las marcas de la iglesia. Contiene mucho, pero es un texto muy corto, pero de mucha bendición. Y también tenemos las prédicas o los sermones de Constantino de la Fuente sobre Salmo 1 para dar un ejemplo a la gente de cómo predicaba a este círculo de protestantes en Sevilla. En el libro de oración común tiene lo que se llaman los sermones eduardienses o algo así en español, ujú, los ni recuerdo cómo es en inglés. Edwardian Sermons o algo así. Pero básicamente son prédicas que ilustran la doctrina en la predicación y es lo que tenemos en estas prédicas de Constantino. Así ujú. que estos otros textos complementan y amplían un poco esa columna vertebral de la confesión y el catecismo. Ujú. La verdad que es una obra súper interesante. Cualquiera que pueda estar interesado en la historia, por supuesto, le puede interesar. También cualquiera que esté interesado en la teología y también cualquiera que esté interesado en la Iglesia en España, en la historia de la Iglesia en España y lo que los reformadores de alguna manera pues dejaron por escrito, que todavía sigue siendo hoy en día muy desconocido, porque es verdad que, por ejemplo, figuras como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, son conocidos por su labor de traducción de la Biblia, pero quizá no tanto por estas obras. No sé si te parece que es necesaria pues esa difusión, ¿no? De estas personas como autores y que realmente no solo fueron pues traductores de la Biblia, que es algo súper importante para todos nosotros, porque realmente lo que hicieron dejó una huella que ha germinado para bien, pero también que sepamos cómo ellos, de alguna manera, interactuaban, ¿no? Con lo que es la vida de fe, con la iglesia en aquella época, con las circunstancias que también tuvieron que atravesar, que fueron tremendas, porque prácticamente todos tuvieron que huir. Bueno, incluso tenemos aquí una declaración ante la Inquisición, podemos entender de que fue alguien que fue perseguido por la Inquisición, ¿no? Justamente. Entonces, ese valor de estos textos creo que va incluso más allá, ¿no? En ese sentido del simple interés histórico, ¿no? Pues sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Eh, al escucharte, yo no, es que yo pienso mucho en mí mismo. Esta obra es una obra muy egoísta porque, porque yo siento una deuda tan grande a lo que a la Reforma Española que el Señor realmente me ha bendecido tanto que esto es para mí no solamente es de valor histórico, para mí esto es mi fe. Yo yo tengo un trasfondo mi iglesia era fundamentalista, pero yo siempre he tenido este interés en historia, siempre. Y siempre me parecía un poco raro, ¿no? Que nosotros siempre decíamos que nosotros somos la verdadera iglesia, etcétera, etcétera, pero que no nos gustaba hablar de la iglesia antes del siglo XIX. Que no sabemos qué pasó, pero eran herejes y nosotros somos la verdadera iglesia. Donde yo iba buscando, yo solo, y muchas veces en contra de lo que me decían los líderes en mi vida. Yo buscaba, yo leía de textos luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas, incluso textos católicos romanos, ortodoxos, y yo me he beneficiado mucho por esa lectura, mucho, pero nunca me sentía como en casa, teológicamente ni espiritualmente. No fue hasta cuando yo por fin encontré a los reformadores españoles que yo encontré una paz. Y yo no me he apartado de esa paz porque no solamente es, bueno, esa es nuestra versión del luteranismo o del anglicanismo.
la teología y la espiritualidad de los reformadores españoles es realmente algo único. Es, es precioso, es tan valioso para la iglesia de hoy día. Gente puede leer la confesión o el catecismo como lectura devocional. Es realmente Mm, nutre el alma. ujú, Me encanta su equilibrio entre la fe y el amor. Para ellos no existe doctrina abstracta. Ellos dicen, ok, es lo que dice Dios y cómo se aplica a mi vida. Me encanta eso. Eso para mí ha sido una gran bendición. mm, Ellos se centran en la verdad, eso sí, pero también en el amor. Deberíamos buscar la verdad, pero no a coste del amor por mi prójimo. Es decir, ellos rechazaban las divisiones entre, por ejemplo, calvinistas y luteranos. Eso para mí ha sido una gran bendición porque yo también odio esas divisiones en la iglesia y ellos creo que tienen una voz importante para la iglesia de hoy, de buscar la unión de la iglesia en la medida de lo posible. Así que, y esos solo son dos ejemplos, pero yo ujú. podría dar muchos más, pero la gente yo creo que van a encontrar mucha bendición en estos textos. Por eso digo que es realmente una obra egoísta, porque yo, yo lo hago por mi propio bien. Yo leo esto y yo digo, gracias Señor, y tú me estás enseñando mucho a través de Mm. ellos y sus obras. Sí, bueno, yo la verdad que tengo una experiencia, no voy a decir parecida a la tuya porque realmente no he abundado tanto, ¿no? Pero realmente una de las lecturas que me impactó mucho fue leer una de las obras de Constantino de la Fuente sobre, bueno, sobre la oración penitente del pecador o algo así. Y realmente me impactó leer eso. eh, Siendo yo también, como tú, digamos, de ese trasfondo de una tradición más evangélica de menos siglos, ¿no? Y realmente ver que es una espiritualidad que realmente no está en contra de lo que yo estoy viviendo ahora o haciendo ahora en mi espiritualidad evangélica, pero saber que tengo este tesoro y que forma parte también de la herencia y de gente que ha vivido la fe de una manera tan intensa, ¿no? Que ha puesto su vida por lo que creía, pues es algo que realmente te impacta también. Hablando un poco sobre algo que decías ahora de la teología de la Reforma Española, que es una, o sea, alguno quizá puede pensar, bueno, pero realmente ellos eran calvinistas o eran luteranos o realmente eran una reforma diferente o, es decir, no es fácil, supongo que definirlo, ya que no se llegó a formar en sí una reforma española, digamos, una iglesia española no surgió, ¿no? Porque realmente fue cortada por la Inquisición, pero sin tener que irnos a la ficción, ¿no? ¿Cómo dialogan estos textos con los catecismos que antes has citado? ¿Cuáles son las características que digamos que lo hacen pues diferente o especial? Ah, muy buena pregunta. Los expertos siguen debatiendo este punto y que yo sepa no hay consenso. Habrá algunos diciendo eran calvinistas, otros diciendo no, algunos tenían tendencias claramente luteranas y otros dicen no, eran católicos romanos pero evangélicos y hay mucha variedad de lo que la gente, cómo la gente evalúa esta teología y espiritualidad. Yo creo que ellos tenían su propia doctrina, su propia espiritualidad, por el trasfondo único que se vivía en España a inicios del siglo XVI, ¿no? La mezcla entre el alumbradismo, erasmismo, su propio bueno, llamarlo protestantismo, la propia teología autóctona, más teología luterana y calvinista que iba entrando sobre todo los años 40-50. Em, Eso lo que produce no es luteranismo o calvinismo o anglicanismo. Parecido, sí, pero no cuadra exactamente con ninguna de esas tendencias. Yo creo que cuando iban al exilio, ¿no? A Ginebra, Frankfurt, a Londres, em, a- se sentían más o menos en casa, pero nunca realmente en casa. Es decir, Ujú, podían asistir a iglesias calvinistas, por llamarlas así, pero no eran calvinistas. Podían asistir a iglesias anglicanas y de hecho ser ministros de iglesias calvinistas y de iglesias luteranas y anglicanas. Y estar allí contentos y servir, aportar, pero nunca
encajar perfectamente con la iglesia anglicana o luterana. Y no por la esencia, estaban totalmente de acuerdo en la esencia, ¿no? Trinidad, encarnación, gracia, o sea, la esencia. Más por el tema de las divisiones, ¿no? ¿Por qué poner tanto énfasis, por ejemplo, en la Santa Cena y en algunas interpretaciones de la Santa Cena que nos condenamos mutuamente, calvinistas y Ujú, luteranos, por ejemplo? ¿Por qué? Para los españoles nunca tenían sentido y me imagino que les costaba entenderlo porque ellos salían de un contexto de persecución. ujú, Y en un contexto de persecución, la gente no tiene bueno, la ventaja, no, ¿cómo llamarlo? La libertad ujú, de condenar a otros. Es más en plan, mira, yo estoy intentando sobrevivir, tú estás intentando sobrevivir, y yo amo a Jesús, tú amas a Jesús, mira, somos hermanos. Entonces, yo creo que, bueno, es un factor, hay otros factores también, pero el factor de nacer en un contexto de persecución, salir y experimentar libertad. Yo puedo por fin ser protestante y luego ver protestantes peleándose sobre, no sobre doctrinas esenciales, sino ujú, interpretaciones sobre la Santa Cena. Les costaba mucho. Así ujú, que eso es mi ujú. evaluación de su doctrina y espiritualidad, y yo me imagino que algún experto ahí ya criticándome escuchando esto, pero así es como lo veo yo. Vale. Una de las cosas que al menos a mí me gusta cuando me acerco a este libro, y justamente porque tiene los textos de Casiodoro de Reina o de Juan Pérez de Pineda, era lo aferrado que estaban a la Biblia, a las Escrituras. Es decir, uno cuando está leyendo la confesión de Casiodoro de Reina, casi se da cuenta que este hombre, pues seguramente sí, debía conocer muy bien la Biblia, por supuesto, tradujo la Biblia, ¿no? Sí. Y se nota mucho, ¿no? Y también el otro aspecto, por una parte me gustaría comentar eso un poquito, ¿no? Si tú también lo ves así, que realmente ves esa centralidad de la escritura en esa reforma española, ¿no? Y en estas personas. Y el otro aspecto que también me gustaría que nos explicaras un poco es ese título de Fe Viva, que se explica en el prólogo y va un poco unido a esto. Así que cuéntanos, Andrés, un poquito. Vale, yo voy a empezar con lo de la Biblia y lo voy a ampliar un poco. Y si me olvido de contestar la Vale, segunda parte perfecto, de no hay Baby, me problema. recuerda. Efectivamente, eran bibliocéntricos y de hecho casi reaccionarios de la tradición que habían aprendido en lo que en aquel entonces se llamaba el Colegio de Santa María de Jesús, sí, Colegio de Santa María de Jesús. Hoy día se llama la Universidad de Sevilla. Pero allí aprendieron la teología tomista, mucha tradición, muchos expertos históricos y tal, que yo no estoy en contra del escolasticismo, pero cuando el escolasticismo, por lo menos su manera de haberlo aprendido y aplicarlo, les alejaba de las escrituras, casi como una reacción. Ellos iban a otro extremo y solo querían citar las escrituras. No eran necesariamente biblistas. No, perdón, eso no, biblicistas. Eh, pero sí que tenían esa tendencia de no querer citar ni autores totalmente ortodoxos como Agustín, por ejemplo. Reina en su confesión cita la Biblia más de 600 veces, que es una barbaridad, 600 veces en esa confesión. Igual con Pineda, él cita la Biblia, no basa su doctrina en Agustín o Ireneo o Crisóstomo o quien sea, sino en las escrituras. Eso es uno de los énfasis. Tenían dos énfasis más. Eran bibliocéntricos, pero también cristocéntricos. Y de hecho, la Biblia es lo que usaron para reformar la tradición y Cristo es lo que usaron para reformar la iglesia. De hecho, eso es un poco la lógica del protestantismo. No es que estemos en contra de la tradición, sino que purificamos la tradición a través de las escrituras. No es que estemos en contra de la iglesia, pero purificamos la doctrina de la iglesia a través de Cristo. Donde su cristocentrismo es precioso. La confesión de Reina, para mí, es uno de los textos más cristocéntricos que jamás he leído. He escrito varios artículos
sobre la confesión y sobre todo en uno de esos artículos, yo noto como Cristo aparece una y otra vez como nuestro rey, sacerdote y profeta. O sea, y es tan cristocéntrico, es tremendo. También en las prédicas de Constantino, Cristo es todo. Y el tercer énfasis que tenían es la conexión entre Cristo y el creyente por el Espíritu. Esa idea de que compartimos del mismo Espíritu que Cristo tenía y por tanto Cristo no solamente es nuestro ejemplo, sino somos su cuerpo. Y por tanto lo que hacía Cristo, nosotros deberíamos hacer también. Esa idea es básica para los Mm, reformadores españoles. Entonces, esas tres ideas, Biblia, Cristo y la conexión del Cristo con el creyente por el Espíritu, es realmente eso va a la esencia de la Reforma española. ujú, Ahora, lo de fe viva. Fe viva es una expresión que aparece en muchos autores, Juan de Valdés, Constantino, Antonio del Corro, Caso de Reina, probablemente otros. Sí, Francisco de Encinas. Todos usaron esta frase, fe viva. Fe viva, hay que recordar España en el siglo XVI. España, en aquella época, la religión era una religión, por lo menos según algunos, por ejemplo los protestantes, pero otros también, que la gente había reducido la religión a algunas ceremonias externas. Es decir, si yo cumplo con esta ceremonia, pues yo soy buen cristiano. Ahora, eh, la Biblia no dice nada de mi vida personal, yo no tengo que leer la Biblia, desear la Biblia, memorizar la Biblia, no tengo que orar, no tiene que cambiar mi vida, no tengo que amar a mi prójimo ni a mi enemigo. O sea, no era una fe internalizada, no una fe que realmente vive dentro de mí, sino algo totalmente exterior, no peregrinajes, ceremonias, ritos, asistir culto, cosas así. Entonces, fe viva es la reacción contra ese ceremonialismo externo y frío. Fe ujú, viva, con esa expresión, ellos quieren decir, nosotros somos salvos por la fe, es decir, Dios nos salva gratuitamente, pero esa fe no para con esa salvación. Se manifiesta en nuestras vidas a través del amor, de buenas obras. Entonces, mm. fe y viva, ahí tenemos justificación y santificación, tenemos la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios a través de nosotros. Eso también capta la esencia del protestantismo español. Ujú. La verdad es que, bueno, es justo algo que uno por eso creo que puede ser también muy contemporáneo, aunque sea un texto que de alguna manera, evidentemente, tiene sus rasgos del siglo XVI. Cualquier lector, creo yo, contemporáneo que se acerque a él va a darse cuenta de que va a encontrar cosas aplicables a su vida, a su día a día. De hecho, lo comentabas antes que el catecismo mismo y la confesión pues tienen muchas cosas que son aplicables a la fe del cristiano en su caminar diario. Andrés, quizá por último, hablar un poco sobre, y volver un poco al principio, ¿no? Estos autores, esta obra, ¿qué nos puede aportar a la iglesia contemporánea? A la iglesia en España, también la iglesia quizá en Latinoamérica, ya que se ha editado en español, entiendo que también puede tener un efecto en estos países. Cuéntanos un poco qué puede implicar bueno, justamente para nuestra realidad actual. Buena pregunta. Mira, dos cosas. Número uno, por desgracia, y yo estoy hablando como protestante, pero por desgracia, en el siglo XVI España rechazó este movimiento de reforma, el protestantismo. Y por tanto, eh, la teología del siglo XVI se repitió en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y sobre todo en los pueblos de España. Básicamente se encuentra la misma catolicidad reformada que en el siglo XVI y por tanto los escritos de los reformadores españoles siguen siendo súper aplicables. Es decir, es básicamente uno tiene la sensación de que se escribió ayer porque sus quejas y sus frustraciones son muy de hoy día. Ujú, Pero número dos, yo diría que hay muchos evangélicos
Y insisto, yo no, yo no rechazo esa etiqueta. Yo tengo mis quejas y demás, pero yo sigo siendo evangélico. Pero muchos evangélicos que hacen muchas cosas muy buenas y hacen mucho bien al mundo, eh, suelen eh, fallar en el tema de continuidad histórica. Es decir, muchas iglesias evangélicas a lo mejor tienen una confesión de fe escrita por su pastor hace 20 años que no tiene ninguna conexión con lo que la iglesia siempre ha profesado a lo largo de los siglos. Eh, y el resultado es una fe que a lo mejor no es la más profunda del mundo. Sobre todo para gente que no tiene una recopilación de obras para darles unidad e identidad. Fe viva puede servir para mucho, para darles identidad, para darles unidad, y realmente para ayudarles a madurar en la fe. Ujú, Hay otros cristianos, por ejemplo, reformados, luteranos, anglicanos, metodistas, algunos bautistas. Hay otros que ya tienen su colección de obras, ¿no? Ya tienen su libro de Concordia, su estándares de Westminster, sus tres formas de unidad. Y dicen, mire, yo ya tengo mi doctrina, mi espiritualidad, ¿para qué me sirve fe viva? Y nosotros diríamos, mira, no estamos en competencia ujú, con vuestros textos, no queremos entrar en eso. Pero este texto, Fe Viva, puede servir como una obra que complementa, que ayuda, que también se puede usar sin contradecir lo que ya tienes. Es decir, Fe Viva, la doctrina allí no debería contradecir el libro de Concordia, por ejemplo, o las tres formas de unidad. Entonces, pueden decir, si quieren, mira, nosotros somos de los Westminster, de los estándares de Westminster, perdón, pero también usamos Fe Viva para nuestra audiencia aquí en España o en otro país de habla hispana para darnos esa conexión con la historia de aquí. Así que ujú. yo creo que es bien aplicable para la iglesia de hoy. Muy bien. Pues Andrés, la verdad que ha sido un placer conversar contigo sobre este libro, sobre este trabajo. También te damos gracias por esa pasión que tienes por la historia y por la historia de la Reforma Española, siendo de otro lugar también, pero qué bueno que podamos tener acceso a estos materiales también que muchas veces pues necesitamos, ¿no? El que se editen, el que se invierta en ellos, que se ponga pasión. Sabemos que esto siempre tiene un coste también y lo agradecemos porque creemos que puede ser también de bendición para todos aquellos que quieran profundizar un poco más en la historia, en la fe, en la doctrina y también conocer a los reformadores españoles que sin duda a los que tanto debemos todos los que hablamos en castellano y realmente pues nos hemos beneficiado de alguna manera de lo que ellos sacrificaron por el reino, por la iglesia y por su Señor. Así que Andrés, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito en Protestante Digital. Gracias a ti. Y a aquellos que nos siguen ya saben que seguimos en Protestante Digital, allí pueden seguir leyendo la actualidad con una perspectiva evangélica y esperamos que pronto podamos volver en este canal con una nueva entrevista. Les saluda Daniel Ofcam, que Dios les bendiga.